Soy de tu poquita, pero no. Todo el día la tengo. Y ahora menos mal, que está un poco bajo, pero ha habido días. Claro, que no escucho Najón, Hafetz Haim. Tenemos que completar nuestro Hafetz Haim. Vamos a ver Hafetz Haim. Aunque la Mishnah Brura también es del Hafetz Haim, אבל בסדר, טוב, entonces nuestra píldora de Hafetz Haim, Shemirat Alashon, dice así. Batane Gezeanane, ahora observemos. Nosotros dijimos de que cuando una persona habla la Shonará, esa palabra crea una energía negativa, y esa energía negativa, cuando la persona habla palabras de Torah y de mitzvot, es como capturada por esa energía negativa y la debilita o la destruye básicamente le quita su fuerza y su potencial. Entonces por eso la persona que habla la Shonará y luego estudia Torah o dice una verajá o dice una tefilá, pues tiene que saber de que las palabras que él habló de la Shonará anteriormente vienen y básicamente bajan el nivel y la categoría de las palabras de Kedusha. Y por eso Jajamim dijeron que no es lo mismo las palabras de Torah que salen de un niño que las palabras de Torah que salen de una persona mayor. Y no importa si se llama Rav Papa o se llama Abaye. Afilo que ellos Batuach con seguridad no sacaban palabras impuras de sus bocas, pero al fin y al cabo son personas mayores. Y Ulay en alguna que otra oportunidad dijeron algo que no es exactamente lo ideal, y esas palabras merman y le quitan poder y fuerza a las palabras de la Torah. Mientras que un niño que todavía no tiene obligación de cumplir mitzvot, entonces todas las palabras que él estudia de Torah son palabras que se cuidan en su pureza, y por eso el mundo se sostiene justamente gracias a las palabras de Torah de los niños, más que de las palabras de Torah de los mayores. ¿Okay? Así dice la Gemara. Con lo que acabamos de estudiar hoy, ¿cómo puedo interpretar el tema de reducir las palabras o elevar las palabras, Raf, si nosotros no somos nada? No, nosotros no somos nada. Sí somos. No somos nada en la dimensión de compararnos con él. Exacto. Pero las ¿Sí? palabras son de él, ¿no? Pero, Las palabras. Najón. Pero por otro lado, nosotros somos mucho. ¿Por qué? Porque Hashem nos dio una función. Entonces, en nuestra función respecto a Elohim, ahí tú tienes que, sí, creer en ti mismo y saber que tú tienes fuerza y que tienes poder y que tienes que hacer mitzvot y que tienes que estudiar Torah y que tienes que ser una buena persona y hacerlo lo mejor posible. Pero cuando tú llegas a él como él, entonces sí, bueno, yo soy un mosquito, soy algo que básicamente, prácticamente no valgo. ¿Mejor? Entonces, por eso digo, en las dos líneas paralelas, en una línea tú eres el gigante. Y en la otra línea tú eres un enano. Así hay que trabajar en la vida. ¿Qué? Estamos hablando de los niños. Porque muchos de los niños, sin querer, dicen, al decir la verdad, y dicen la verdad, ¿no? Como aquel que, ¿está tu papá? Un momento, mi papá dice que no está, ¿no? Pero, esas son las secretarias. ¿Qué? Pero entonces, el patrón dice que no me está. Pregunto, ¿y de los borrachos? ¿Se puede considerar también la Shonará? Los borrachos son los que más la verdad dicen. Los borrachos cuando están borrachos dicen todas las verdades. Por eso... De los niños de los borrachos dice que... Las personas... Este año no van a ver. Las personas más rectas son los que caminan caja.
dice que muchas veces el camino más corto no es el directo, sino el que va. No hay más transparencia que en Purim. Ya fe. Entonces, fíjense, si esas palabras fueron dichas por los más grandes de nuestra Torá, del Talmud, No sé. ¿sí? De esos cedros gigantescos, Imbar Zela Anon Arishonim, Asher Mashkerotam Hayat Tamid Bukot Bakadosh Baruch Hu, que sus pensamientos siempre estaban apegados en Hashem, Beirat Hashem u Mitzvotav, en el temor de Hashem y sus mitzvot. Bediburam Hayat Tamid Bikdusha u Betara Gdolah. Y las palabras de Rav Papa Abaye que dijeron esto que acabamos de estudiar, siempre ellos estaban en la santidad y en la pureza. Y si por casualidad se les mezcló alguna palabra ahí incorrecta, sin ninguna duda que ellos inmediatamente hacían teshuvah. A pesar de eso, esa palabra indebida provocó daño en la fuerza de la palabra de ellos a nivel de su kedusha. Que no actuaba con la kedusha que corresponde. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Sí. Que no somos cedros, sino que somos bekoshi, unos pequeños vegetales. Asher que viuteno va Torah y velabaji gam que me que nuestro tiempo en el estudio de la Torah y las mitzvot es mucho más pasajero y en un nivel más bajo, lamentablemente. Y modne tamé pino, entonces, si lo poco de Torah que tenemos lo impurificamos con la Lashon Hara, entonces ¿qué nos va a quedar? בדברי לשון הרע ורכילות לא יצנות מחלות וכדומה מה קדושה יכולה לחול על הלימוד ההוא שלומד אחר כך וזה הפה. Entonces por eso si queremos mantener por lo menos lo poquito que nosotros vamos acumulando de Torah y de mitzvot y de tefilá y de brajot y de la purificación de nuestra boca, entonces por favor hagamos el esfuerzo de no anular y de no dañar eso que vamos incorporando dentro de nosotros. Kadima. Jodesh Tov. Erev Jodesh Tov. Esa palabra que se le escapó sin querer, Sí, sí. dura eternamente, tiene... No, cuando uno hace teshuvah se anula. Se borra. La teshuvah borra todas las, ¿cómo se dice? Las tonterías que hacemos. Pero usted sabe, hay manchas que se limpian más fácil, pero hay manchas de grasa fuerte que hay que darle lija. hay que darle buen jabón. No, pero yo estaba escuchando ahora de Ramban, el tema de la repetición, todo eso, y realmente esas son. Y una persona, un rasá, que en el último momento, 5 minutos antes de morir, hace una teshuvá que va a venir más salir del todo, la hace. Rabbi Elazar ben Dordaya, ese es el ejemplo que tenemos en la Gemara, Masejet Avot Zera. Top, Kadima, Ilhot Birchot Torah, Siman Mem Zayin. Comenzamos con un nuevo capítulo. Página Ain Vav. El que quiere aquí, Siman Mem Zayin, Dinei Birkat Torah. Ubo Yudalet Seifim. Ahora vamos a estudiar el tema de las bendiciones que corresponden a la mitzvah de estudiar Torah. Nosotros tenemos un sistema muy amplio de brajot que fijaron nuestros jajamim por diferentes motivos. Brajot, Birkot HaNe'enin, brajot de satisfacción, Birkot HaShevach, brajot de alabanza,
brajot de agradecimiento, birkot ha'oda'a. Y tenemos birkot mitzvot, brajá de mitzvot. Cada vez que hacemos una mitzvah, no todas las mitzvot, pero muchas mitzvot, especialmente las mitzvot ben adam la makom, las brajot que tienen que ver con las mitzvot, que tienen que ver de nuestra relación hacia Hashem, antes de ponerme tefilín, antes de ponerme talit, antes de fijar la mezuzá, antes de tocar el shofar, antes de sentarme en la sukkah, antes de tocarlo, de agarrar las 4 especies. Entonces, siempre antes del cumplimiento de la mitzvah, tenemos que decir una braja que se denomina Birkat mitzvah, ¿sí? La braja de una mitzvah. Si se dice que la Torah alegra el corazón, yo puedo decir que las Birkot Torah son Birkat Ane'enim, yo me disfruto. Ulay. ¿Cierto? ¿Qué? Ajá. Gracias. Es braja de mitzvah y braja de satisfacción. Sí, yo pienso así. ¿Qué? Ahora, entonces, nosotros, cuando nos preparamos cada día para estudiar Torah, entonces estudiar Torah es una mitzvah. Como está escrito, Bedibar Tabam, que hablarás en ellas, o Belimadetem Otam, las enseñarán a ellas, y para poder enseñar tú tienes que primero estudiar para poder enseñar. ¿No? ¿Cómo se define la mitzvah de Limud Torah? Es de Mashu Ma'anin, es algo interesante. La pregunta es, ¿cómo se cumple la mitzvah de estudiar Torah? ¿Sí? ¿De qué forma? Entonces, por ejemplo, en el Sefer HaChinuch aparece de que la mitzvah de Limud Torah es mitzvah de estudiar y enseñar. Una persona que estudia Torah, pero nunca enseñó Torah, me añade interesante si cumplió como corresponde la mitzvah de estudiar Torah. ¿Okay? Y Behemet, la mitzvah de estudiar Torah en los Pesukim aparece como una mitzvah de enseñanza. Beshinantam levaneja bedibar tabam. Y le enseñarás a tus hijos y le hablarás en ellas. Entonces, me añade que el Pasuk, cuando nos quiere enseñar la mitzvah del estudio de la Torah, nos habla de enseñar, de transmitir la Torah. ¿Okay? Y Behemet también en las Birkot Torah, nosotros hablamos del estudio de la Torah, pero luego hablamos también de que seamos nosotros y nuestros descendientes, venían Nachnu betetzaeinu kulanu, y eso, o sea, que el tema del estudio de la Torah no se queda en el estudiante o en la persona en sí, sino también en la transmisión, y de que nuestros hijos y nietos, etcétera, etcétera, también sean conocedores del estudio de la Torah. Pero también está en el hacer, ¿no? Porque al transmitir, tenemos que transmitir... Hacer badai, pero aquí estamos hablando no de hacer, sino de estudiar pero Torah. uno que estudia Torah tiene que hacer para lo que... Parece más badai que la persona que estudia Torah tiene que cumplir la Torah que hace. ¿No? El Ramban escribió una Igeret famosa que se denomina Igeret Ramban, que le envió a su hijo, la epístola del Ramban, recomendada para leerla y estudiarla. Si alguien la quiere, que me la pida. Y él dice que es bueno que la persona la lea una vez por semana. Y él ahí le envía a su hijo y le dice, entre otras cosas, que tenga ira shamayim, que no se enoje, que hable tranquilo, que no hable en voz alta, ¿verdad? Y al final le dice, cada vez que estudies algo, cuando termines de estudiar, fíjate qué puedes aplicar de lo que estudiaste. ¿Sabes? Ya fue. Entonces, eso es ¿verdad? Muy importante. Pero aquí nosotros estamos hablando de la mitzvah del estudio de la Torah y de las alajot de Birkat Torah. Hablamos de Birkat Netilat Yadayim, hablamos de Birkat Asher Yatzar, hablamos de Birkot Shachar, y ahora pasamos a Birkat Torah.
Dice el Shulchan Aruch, Aleph, Birkat Torah tzarich leizaer ba meot. Esta halajá es muy sui generis, muy especial. Birkot Torah, dice el Shulchan Aruch, tzarich, necesitas, tienes que leizaer ba, cuidarte de ella mucho. ¿Cuidarte de qué? ¿De qué hay que cuidar mucho? De no decirlo. De decirlo, digo. Cuidarse de que Hasbe Jalina no la diga, No sino la que diga. sí la diga. Sí. Téngale cuidado. Que le diga con conciencia de Este Israel. Había un tiempo que la gente se moría y no sabían el por qué, ¿cierto, señor? ¿Qué? El rabino, hasta que dijeron esto, estudian el Torah sin... Jajamim dicen en la Gemara, Robando. sí, que le preguntaron, empezaron a indagar, a buscar por qué se destruyó el Bet HaMikdash. Y una de las respuestas que da el Talmud a eso es Shelo Birhu Batorah Tehila, que estudiaban Torah, pero no decían Birkot Torah. Y eran todos sabios. ¿Sí? Estudiaban. No, hay que entender qué significa eso. ¿Qué significa que uno estudia Torah y no dice Birkot Torah? Arey, nosotros sabemos que la halajá es así. Si yo hago una mitzvah y no dije la brajá de la mitzvah, cumplí la mitzvah. Bediabat se cumplió la mitzvah. La mitzvah es mitzvah. En la Torah dice que hay que ponerse tefilín. Del rosh y del yad, de la cabeza y del brazo. No dice que hay que hacer antes de eso una brajá. La brajá le fijaron jajamim. ¿Mejor? Y así es en todas las mitzvot. Y por eso la jatejilá, antes de hacer una mitzvah, yo tengo que conocer cuál es la brajá correspondiente, decir la brajá, y luego inmediatamente, o ver la siatán, tengo que cumplir la mitzvah. Pero aquí de repente hay algo especial. Aquí vienen jajamim y nos dicen, Am Israel salió al Galut porque no hacían Birkot Torah. Entonces aquí vemos que ya no es tan simple el tema, ya no es, bueno, hay mitzvah de estudiar Torah y antes de estudiar Torah hay que decir Birkot Torah. Por no haber dicho Birkot Torah, según Jajamim, ese es uno de los motivos por los cuales merecimos Galut. Entonces aquí ya no puedes decir con tanta simpleza, bueno, Bediabat, si no dijo la brajá, cumple. Najón de que si una persona estudió Torah y no dijo la brajá, entonces estudió. Pero Lejatjilá está prohibido estudiar Torah sin decir Birkot Torah. Eso es uno. Dos, Birkot Torah no es una brajá, son varias. En general, cuando yo hago una mitzvah, la brajá de la mitzvah es una brajá. ¿Sí? Y aquí tenemos 3 o 2 brajot. Vamos a ver ahora si son 3 o son 2. A ver, Bejolofen, eso nos enseña de que la brajá de la Torah es algo muy importante, algo muy especial. Y por eso hay que tener mucho cuidado de siempre, cada día, decir Birkot Torah. Y la persona, como van, tiene obligación de todos los días de estudiar Torah. Como está escrito, Beagita Boyomam Balaila, y no solamente todos los días, sino día y noche. Y en todo momento que tiene, aprovechar para el estudio de la Torah. Y para eso necesitamos decir Birkot Torah. Allá, una vez escuché una explicación muy interesante. Porque obviamente el Bet HaMikdash depende de esa brajá de Birkot Torah, y por cuanto que no hicieron Birkot Torah, se destruyó el Bet HaMikdash. Entonces, hay mucha gente que piensa que estudiar Torah es un juego intelectual.
estudiar Torah es algo que desarrolla el intelecto, ¿sí? Hace algunos años vinieron aquí de Corea, creo que del sur, Sí, Corea del Sur. de Corea del Sur, y fueron a, creo que Yeshivat Mir o Hebron, algunas de las yeshivot grandes, y dijeron, ¿de dónde sale la cabeza tan filosa de estos judíos? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué los judíos son tan genios? ¿Por qué son tan inteligentes? ¿Sí? ¿Por qué los premios Nobel, ¿sí? Los árabes tienen 0,0 y los, ¿sí? Y los judíos, que son 0,0 de la población mundial, ¿sí? Tienen la mayoría de los premios Nobel que hay en el mundo? ¿Qué? Entonces dijeron, bueno, vamos a ver qué estudian los judíos. Dijeron, los judíos estudian Talmud. ¿Qué? Cuando uno estudia Talmud, tiene que poner su cabeza en funcionamiento. Porque viene una pregunta y viene una respuesta y hay que entender por qué preguntó así y por qué respondió así y qué opina uno y qué opina el otro. Y después te pones a analizar qué dice Rashi al respecto y qué dice el nieto de Rashi, el Tosfot, y qué dice el Rambam y qué dice el Rashba y qué dice este y qué dice, y 20 opiniones, y cada uno lo entendió de manera diferente. Y luego tienes que llevar todo eso a la halajá, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, los coreanos, no sé qué pasa hoy en día, pero les gustó la estrategia y dijeron, ahora vamos a llevar la Gemara, la vamos a traducir al coreano, ¿sí? Y ahora todos los días los coreanos van a estudiar Gemara. ¿Café? Top. Entonces, eso suena muy, muy lindo, muy interesante. Pero la función de la Torah no es afilar nuestros cerebros. Najón de que eso es lo que hace la Torah. La Torah afila el cerebro. Najón. Pero no es la función. Najón. Pero lo más importante de la Torah es Asher Kidishanu b'mitzvotav, que Hashem nos santifica con las mitzvot. Y el estudio de la Torah, Gadol Talmud, Shemevil y Demase, grande es el estudio, más que la acción, que te lleva a la acción y que te santifica para que tú purifiques tu alma y te eleves y mejores y actúes en el camino de Kadosh Baruj Hu. Esa es la función principal. A este nivel, Y en el momento que yo estudio Torah, yo no estoy estudiando algo que desarrolla mi intelecto. Yo estoy estudiando algo que también desarrolla mi intelecto, como cualquier otro tipo de estudio que puede desarrollar el intelecto. Una persona que estudia filosofía, que estudia ciencia, que estudia tecnología. Entonces, bueno, su cerebro se desarrolla, efemeot. ¿No? Pero si fuera ese el motivo del estudio de la Torah, entonces, porque hay una misión especial de estudiar Dafka Torah. Hay muchas cosas que afilan el cerebro, además de la Torah. Entonces, al mejor de que en la Torah hay algo especial, y eso especial es la luz de la Torah, Kinar Mitzvah ve Torah Or, la Torah le asemejó Shlomo Amelech a la luz. Cuando una persona estudia Torah, entonces se le alumbra su alma, se le alumbra su vida, se le alumbra su conocimiento. Hay personas que viven en un conocimiento oscuro. Tienen conocimientos, pero es un conocimiento oscuro que no los libera y que no los redime y que no los lleva a la luz. Y eso es lo que nos da la Torah. Entonces, si yo estudio Torah en conexión con Notena Torah, con el que da la Torah, entonces la Torah es Torah. Pero si yo estudio en una universidad y saco y hago un doctorado talmúdico, pero en ese doctorado nunca se habló de quién dio la Torah,
y el profesor enseña sin kippah en la cabeza. Y lo que enseña es como si estaría enseñando matemática o tecnología. Entonces, aparentemente, estás estudiando Torah. ¿Sí? O si te metes online en una clase de Kabbalah Light, Kabbalah online, Sale uno loco. En persona. Sale loco. Kabbalah Center. Kabbalah Center, mejor, ya sé. Ahora, Rab, Entonces vas a terminar Mekubal. Mekubal. ¿Sí? ¿Saben lo que es Mekubal? Aceptado. Vas a ser aceptado por la sociedad. Pero, otra vez. ¿Qué? ¿Eh? Cujo, pero cujo. hay una en el mundo judío, teníamos una serie de cosas para los niños, y era que les enseñábamos a leer y a escribir de pequeños. Es una obligación, aparte de nadar y aparte de otras cosas. Mejor. Pero bueno, pero hay en el Cuando en otras en todo el mundo sociedades se preocupaban de otras cosas. todavía estaban aprendiendo a cómo subir en las ramas de los árboles, nuestros niños y nuestras... Entonces el niño, Ya sabían leer y escribir. ¿Qué? el niño al desarrollar de pequeño, al estudiar Minna, al estudiar esto, va desarrollando y va pensando, con lo cual va trabajando la cabeza. Cosa que el mundo no la ha querido nunca entender, al igual que lavarse las manos. Nosotros lo tenemos de hace ya siglos. Y ahora hace poco lo descubrieron. Entonces todo eso es cierto, pero por eso yo aclaro. Al fin y al cabo, lo más importante es Baruch Atah Hashem Noten Torah. O sea, tenemos que saber que cuando estudiamos Torah, la Torah viene de Hashem. Y eso es la Kedushá de la Torah. Entonces, ¿qué significa que estudiaban Torah pero no decían Birkot Torah? Que estudiaban Torah pero no la vinculaban de manera esencial con el que dio la Torah, con la santidad de la Torah, con la esencia de la Torah. En el momento que tu Torah es un estudio que está desconectado de su raíz, entonces esa Torah básicamente no tiene su conexión esencial. Y a pesar de que Jajamim dijeron de que Akadosh Baruj Hu le pide al pueblo de Israel: estudien Torah. Estudien Torah, lo me llané cómo. ¿Por qué? Porque la luz de la Torah los va a iluminar. Najón, hay algo así. Y por eso cuando una persona viene y dice: yo quiero estudiar Torah, pero todavía estás con el cucu, con los aritos. Primero organízate un poco en tu vida y luego vamos a estudiar. No, adelante, a estudiar Torah. Al otro día, pitón, un arito ya no está. Ya tiene uno menos. Le quedaron 10. Uno menos. ¿Sí? Después, a la otra semana, ya quedan 8. Sí, va bajando de a poquito. Luego el pelo ya antes era hippie, ahora es medio hippie. De a poco. ¿Qué? Antes tenía 4 peyotes. Super peyes. Super peyote. ¿Sí? ¿Sí? Primero vino con el pantalón con 10 agujeros. Ahora ya viene con 5. Alguien me dijo una vez que esos pantalones salen más caros que los que no tienen agujeros. Son más caros. ¿Eh? Cuestan como el doble. Uno compra, pero sabe, eso es en Israel, solo en Israel. Estos pantalones que usamos todos, estas camisas, los compras. ¿Eh? Ropa moderna es muy cara. ¿Por qué? Porque te escanearé que los agujeros valen más que los no agujeros. Sí, porque tienen una cosita. ¿Qué? Por eso en la donut lo que vale más es el agujero, no lo que... Los pantalones sucios, ¿no? Top. Bekitzur. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado en esta brajá,
porque cada vez que vamos a estudiar Torah tenemos que saber de que nosotros aquí estamos en el juego del fuego divino, de la luz de Hashem. Señor Rabino, la palabra que dice es cuidarse le Israel, Najá. pero Zohar. también es el Zohar. Ajá. La luz. Le Zohar va, Yafé. ojo, Muy se bien. quema, Kol hakavod. se va a quemar. Muy bien. Ya, pero también se va a alumbrar. Sí, pero ojo, dígala, si no se va a quemar. Bueno. Ya. Dice la Mishnah Brura. Ahí en Beshagat Aryeh. Beshagat Aryeh es uno de los Haronim. ¿Dónde está leyendo? En la Mishnah Brura Aleph, primero. De Masik Shebirkat Torah o Mina Torah. Esto es muy importante y por eso también hay que tener mucho cuidado con esta braja. Todas las brajot, menos Birkat Hamazon, son de Rabanán. Cada vez que yo digo una braja, antes de comer, después de comer, antes de ponerme tefilín, no me llané, ¿sí? Lo que yo estoy haciendo ahora, esa braja es una mitzvah impuesta por Jajamim de Rabanán. Pero tenemos esas dos excepciones, que la braja misma es de Oraita. O sea, cuando yo digo esa braja, no estoy haciendo una mitzvah que impusieron Jajamim, sino que es una braja que impuso la misma Torah. O sea, la misma Torah que dijo que hay que ponerse tefilín, dijo que hay que hacer esta braja. El ejemplo famoso es Birkat Hamazon. Ve'achalta, besavata, uberachta. Comerás, te saciarás y bendecirás. De ahí aprendimos que cuando uno dice Birkat Hamazon, entonces está cumpliendo una mitzvah de Oraita. Aznajón, en Birkat Hamazon hay 4 brajot, depende cuál. Pero los poskim dicen, las primeras 3 brajot del Birkat Hamazon son de Oraita. Birkat Hazan, la braja del alimento. Birkat Haaretz, la braja de Eretz Israel. Y Birkat Binyan Yerushalayim y Beit HaMikdash, la tercera braja que es la construcción de Yerushalayim y Beit HaMikdash. Las 3 son de Oraita. La cuarta braja, Atova Metiv, ya es agregada por Jajamim. ¿Qué? Allá, nosotros sabemos, si es de Oraita, entonces nosotros sabemos que hay una regla de oro en el tema de brajot, que es Safek Brajot de aquel. Cuando tengo una duda si hice o no la braja, no digo la braja, por las dudas, porque es de Rabanán, Safek Brajot. Safek de Rabanán le kula, yo qué sé, lo de Amá. Me empecé a poner los tefilín. Y después, cuando empecé a dar las vueltas, digo, ay rega, ¿dije la braja o no dije la braja? No estoy seguro. Entonces, ¿qué hago? ¿La digo o no la digo? No la digo. No la digo. Pero ¿qué pasa si una persona comió pan y ahora tiene que ser Birkat Hamazon? Ahí depende de cuánto comió, si comió un kezai, si comió para... A ver, aquí que Baruch Hashem comió como se come en Shabbat, que se come Baruch Hashem buenos pedazos. Mejor. Que ahí está satisfecho sin ningún tipo de duda. Una buena jala. Entonces ahí tiene que decir Birkat Hamazon de Oraita. Pero si una persona está en duda, comió, tomar, está medio cansadito, y ahora de repente no se acuerda si dijo o no Birkat Hamazon y está todavía dentro del horario para decir Birkat Hamazon. ¿Tiene que decir Birkat Hamazon? ¿Tiene que decir Birkat Hamazon? Ya fue. Entonces, Birkot Torah es de Rabanán o es de Oraita. Señor Rabino, Kishem Hashem Ekra Vugodel Elokeinu. Entonces, Kishem Hashem Ekra, ¿sí? Cuando yo diga el nombre de Hashem, cuando estudie Torah, Avugodel, digan la grandeza de Elokeinu, o sea, digan la braja Elokeinu. De ahí se aprende, ya fue. Entonces, así dice la Gemara. Entonces, por ese motivo, Birkat Torah es mitzvah de Oraita. Y por eso, si una persona en Istapek Limberach Birkat Torah, Joser o Mevarech, tiene que volver a decir la braja. ומכל מקום, כיוון שהוא לא ספק, לא יברך אלא ברכת אשר בחר בנו, שהיא המעולה שבברכות, כדאית בגמרא. עכשיו,
Birkot Torah tenemos varias brajot. La primera, al Divrei Torah o la Sok Divrei Torah, Ve'arevna, y después tenemos la última braja, Asher Bacharbanu Mikol Amim Venatan Lanu Torato. Jajamim dicen que la braja más importante de Birkot Torah es esa. Asher Bacharbanu Mikol Amim Venatan Lanu Torato. Y por eso esa se considera como la top de Birkot Torah. Y por eso cuando una persona está en duda si dijo o no Birkot Torah, entonces esa braja es la que va a tener que volver a decir. Dafka, la braja de Asher Bacharbanu Mikol Amim Venatan Lanu et Torato. No la primera. No la primera. Ni la segunda. Ni la segunda. Sí, las primeras dos no, pero sí la braja de Esa se dice Asher. después, ¿no? De la lectura. ¿Ah? ¿Es la que se dice después de la lectura? Sí. ¿En público? Sí. No, la primera. Asher Bacharbanu Mikol Amim Venatan Lanu et Antes de leer, Torato. se dice eso. Antes de leer, mejor. Ya fue. Muy bien. Y en todo lugar que recuerden mi nombre, yo vendré. Y a pesar de que hay algunos poskim que dicen de que en caso de duda no hay que hacer brajá, la Mishnah Berurah dice de que es muy difícil apoyarse en esas opiniones, porque muchos Rishonim, el Ramban, el Sefer HaChinuch, el Rashba, opinan que Birkot Torah es de Oraita. Veyadúa, y es sabido, Sheonesh Misheno Mevarech la Torah Gadol Meot, el castigo de una persona por no decir Birkot Torah es muy grande. ¿Qué? Allá. Pero eso es, escuchen bien, cuando una persona se acordó de que no dijo Birkot Torah o está en Safek antes de haber dicho las brajot del Kriyat Shema. Escuchen. ¿Qué tiene que ver la brajot del Kriyat Shema? La Shema es criar a Torah, criar. No. Cuando decimos Kriyat Shema en la tefila, en Shacharit, la braja anterior es Ahavat Olam. ¿Mejor? O Ahavat Rabá, dependiendo de la... ¿Qué? Entonces, vamos a estudiar una halajá. Que hay quienes opinan de que cuando uno dice esa braja, haré en esa braja, ¿de qué se habla? Del estudio de la Torah. Betem belibeinu bina. Y pon en nuestros corazones conocimiento. Leavinu, leaskil, lishmoa, escuchar, lilmod, estudiar, ulelamed, lishmor, velazot, et kol divrei talmud torateja be'ava. Entonces en esa braja, básicamente, a pesar de que el texto de la braja no habla del estudio de la Torah, porque es Baruch Ata Hashem, Abocher be'amo Israel be'ava, pero como parte del texto principal de la braja habla del estudio de la Torah, hay quienes dicen que si uno pone cabana en esa braja, sale Yedei Jobá de Birkot Torah. Cumple como si hubiera dicho Birkot Torah. Entonces hay una opinión así, que de Yesh lakel bazeh afilu im lo lamad tekev lachar atfilah. Y me ajole bakesh meacher sheyotzien. Entonces una persona que hace eso y luego de la tefilá inmediatamente estudia, hay quienes dicen que de esa forma cumplió con la mitzvah, con Birkot Torah. Pero a pesar de eso, si la persona puede y hay alguien que llegó a la sinagoga, al Bet Knesset, y todavía no hizo Birkot Torah, entonces que le pida por favor, si él está, la gran solución de siempre, si una persona está en duda, entonces que le pida a su compañero, mira, tú todavía no hiciste el Birkot Torah, por favor dilas en voz alta, y tú pon Kavaná para sacarme Yedei Jobá, y yo pongo Kavaná para salir Yedei Jobá, y de esa forma solucionamos el problema. Eso es uno. O si no, o shechaven lechatchila bebirkat Abarabá, que ponga Kavaná en la braja de Ahavat Olam, para sacar Yedei Jobá la braja de Birkat Torah, belilmot tekev lachar atfilah. Mato. Pero, si no puede con otra persona, entonces que él mismo, cuando llega a la braja, él ahora está en duda si dijo o no la braja, cuando llega a la braja de Ahavat Olam, de Ahavat Rabá, ¿sí? Entonces que ponga Kavaná de salir Yedei Jobá, pero para que pueda salir Yedei Jobá, tiene que estudiar inmediatamente Torah. Pero ¿cómo? No. Después, cuando terminó la tefilá, entonces inmediatamente que agarra un libro, que estudie algo, entonces se va a poder considerar que esa braja está
apegada a ese estudio y de esa forma salió por obligación de Birkot Torah. Entonces eso es. En un principio, como van, tenemos que hacer Birkot Torah, tenemos que saber de que, según muchos poskim, la braja de Asher Bajarbanu es de Oraita, y por eso hay que pensar en eso. Si una persona está en duda, o ya empezó la tefilá, entonces cuando llega a la braja de Avat Olam, que ponga cabana en salida de Jehová, con la braja, y cuando termina la tefilá, que lea algo y que estudie algo inmediatamente, o si no, que se apoye en otra persona que todavía no dijo las berajot. Muy bien. Sí, La que se hace en la mañana de Birkat Torah dura para todo el día. mejor. Sí. Eso lo vamos a ver. Lo vamos a ver. ¿Qué pasa si una persona durmió? Si una persona... mejor. De Sheila Tová, esa es una buena pregunta que hablan los Rishonim. Allá, después, hay que poner atención. Nosotros decimos Birkot Torah en otro momento y no solamente en la mañana en Birkot Shahar. ¿Cuándo decimos Birkot Torah en otro momento? Ya fe, en la lectura de la Torah. Muy bien. Y ahí tenemos dos brajot, la braja anterior y la braja posterior. Entonces, que sepan que la Mishnah y la Gemara en el Talmud, en el Masejet Megillah, dice que originalmente, cuando se llamaba la Torah a las personas, entonces no todos decían las dos brajot, sino solamente el primero que subía decía la primera braja y el último decía la braja Jaroná. No uno por uno. Como los Kadishim, ¿qué podemos decir? Najo. Kilo eran solamente dos brajot, ¿por qué? Porque se considera todo como un paquete. Entonces por eso el primero que subía Cohen decía Asher Bajarbanu Mikol Amim, y el último, que era el séptimo o el tercero, dependiendo del día, lo me llané, él decía la braja Asher Natan Lanu Torah Temet. Y después, por diferentes motivos que dicen Jajamim, ¿sí? De que la gente iba a decir que, ¿sí? que para los que no llegan a tiempo, entonces iban a entrar en la mitad de Birkot Torah, o los que salen más temprano, entonces iban a decir, rega, no se dice Birkot Torah cuando se lee la Torah, Makore. Entonces por eso, para que eso no suceda, entonces fijaron de que cada uno que sube a la Torah diga braja antes y después de su lectura personal. Eso es otra cosa. Ya. Esas Birkot Torah, en eso no hay duda que esas brajot son de Rabbanán. Todo lo que dijimos nosotros ahora, que es braja de Oraita, es la braja que yo digo todas las mañanas, al principio del día, Asher Bajarbanu Mikol Amim, entonces ahí es braja de Oraita. Pero, si yo ya dije esa braja, y ahora me llaman a la Torah en la mañana, de verdad que esa braja ya no es de Oraita, es una braja que se fijó por el Kabod HaTzibur, por el honor del público, que cuando uno sube a leer la Torah, que diga esas berajot. Si no dije Birkat Torah por la mañana. Oh, ya fe. Te pregunta, si no Moshe, yo llegué temprano a la sinagoga, o sea, cuando están leyendo la Torah. Llegué temprano. Para la próxima tefilá. Llegué muy temprano, antes del siguiente día. Sí, llegué en Shabbat en la quinta alía, ¿sí? Bien temprano acá. Temprano para mi hija. Nosotros teníamos un amigo que decíamos Alenu. Aleno. Ahí viene Alenu. ¿Qué Alenu? Alenu. ¿Qué Alenu? ¿Qué Alenu? Los Yehudim de Alenu. Ale. Ya fe. Entonces, si no me equivoco, no estoy 100% seguro, si una persona sube a la Torah y ahora él dice, bueno, voy a matar dos pájaros de un tiro, como todavía no dije Birkot Torah, te voy a decir Asher Bajarbanu y esa braja me va a servir como mi Birkot Torah personal y también como la braja que se dice cuando uno sube a la Torah. Entonces yo creo que ahí debe ser, pero ahí sí va a ser de Oraita, porque él la está utilizando como braja también de Birkot Torah oficial. No solamente como braja de la Torah para subir al público. Porque soy el Oraita. Estoy contra el... Ajá. eso no había pensado yo, gracias. Ya fue. Sí, sabes.
Bueno, entonces, dice el Shulchan Aruch, Birkot Torah hay que cuidarse en ella mucho. Mizoar. Meot. La palabra mucho el Shulchan Aruch no la usa mucho. Cuando la usa tenga miedo. Mejor. Mucho. Sí. Cuando el Shulchan Aruch dice meot, entonces es meot. Pero el Shulchan Aruch a veces no dice meot, sino dice meot, meot. Mucho, mucho. Ahí mejor no hay que seguir leyendo. Pues. ¿Eh? Ahí mejor ni siga leyendo. ¿No? ¿Saben dónde dice el Shulchan Aruch meot, meot? En temas de mujeres. Hay que cuidarse meot, meot. Ah, sí, sí. De no caer en esas cosas. ¿Sí? Y también dice, creo que en Alajot de Ribit, de intereses. Hay que cuidarse meot, meot. Eso es por Porque, los dos ojos. porque aparentemente al hombre le gustan dos cosas, dinero y mujeres. Aparentemente. Entonces por eso, el Shulchan Aruch dice, cuídate del dinero mal habido, que es intereses, y cuídate de las mujeres que no te corresponden. Dos ojos. Ajá. Ya fue. Ay, Dios. ¿Qué panel te pone? ¿Dinero o a mujeres? ¿Qué es lo primero que hay? Mujeres. Mujeres sin dinero. no Eso se depende. puede eso. Si no hay dinero, no hay mujer. No hay pecado. Entonces, señores, cuando una persona se levanta en la mañana y tiene ganas de estudiar Torah, ya fue mejor, con la cabot, que te levantas y todavía tienes una media hora hasta que es el horario de la tefilá, entonces quieres aprovechar y estudiar Torah, ya fue mejor. Pero antes de eso, por favor, di Birkot Torah, di las brajot, porque sin decir eso no puedes estudiar. Entonces, por eso, lo que dice aquí el Shulchan Aruch, que Birkot Torah hay que tener mucho cuidado, significa hay que tener mucho cuidado de no estudiar antes de que hayas dicho Birkot Torah. Eso es, sí, algo que no debe fallar. Veyevarech otá besimcha gdola. Jajamim dicen que esta braja hay que hacerla con mucha alegría. Besimcha gdola. Lama. ¿Por qué? ¿Qué? המחשב שלך לא עובד? נכון, הוא שם. בדקתי, זה המסך, צריך להחליף מסך. טוב, יפה. אז מה עושים? אומרים למי שצריך שיחליף, צריך להחליף מסך. ומי זה צריך? מי- אתה לא יודע. מי אתה אחראי. טוב, אני אבדוק את זה. בסדר, בסדר. אולי איך קוראים לו למטה? מזכירה, בסדר, אני אדבר איתה. בסדר גמור. בסדר? תודה רבה. יישר כוח. עכשיו, ¿por qué hay que decirla con mucha alegría? למצינו שאמרו חז"ל, estoy en Mishnah Berurah Bet. Bet. Encontramos que dijeron Jajamim, la Gemara que yo les traje antes, al Mav Daretz, ¿por qué se perdió la tierra? ¿Por qué salimos al Galut? Al-Azbam Torati. Por haber abandonado mi Torah. Así dijo el profeta Irmiau. Vayomer Hashem al-Azbam Torati. ¿Por qué Hashem destruyó Eretz Israel? ¿Por qué? Porque ustedes, Am Israel, abandonaron mi Torah. Y dijeron Jajamim, Shedabar Zen Ishal HaNeviim. Dijeron Jajamim ahí en la Gemara, en Masejet Nedarim, que eso se le preguntó a los profetas, al Ma'avdaretz, ¿por qué se perdió la tierra? She Israel ayu oskim Torah, que Am Israel estudiaba Torah en la época del segundo Bet HaMikdash. ומצאנו שכל זמן שהיו עוסקים בתורה ויתר הקדוש ברוך הוא על עוונותיהם. Encontramos que todo tiempo que Am Israel se ocupaba de la Torah, Akadosh Baruj Hu כאילו ויתר, o sea que cedía y no los castigaba. לכן לא ידעו על מה עבדה, y por eso no sabían por qué Hashem destruyó. והקדוש ברוך הוא הבוחן לבבות ידע. Y הקדוש ברוך הוא que él revisa los corazones, sabía que a Falpisha yu oskim ba Torah, que a pesar de que ellos estudiaban Torah, lo ayu oskim leshem limuda Torah, no estudiaban por el estudio en sí mismo, por la mitzvah, el que Moshe lomdim shar chochmot, estudiaban Torah como se estudia matemática. Velachen lo birchu birkot Torah, y por eso no bendecían la braja de la Torah, shelo hayta Torah chashuba benem,
O sea, estudiaban Torah, pero como algo así muy robótico, automático, pero no porque Bemet le daban importancia al estudio. Velajen lo egene, por eso esa Torah es débil y no cubre a Bnei Israel. La gente y por eso nosotros decimos que nos eligió entre las naciones y nos dio la Torah, para entender de que la Torah es un zehut, es un mérito que nos dio a Kadosh Baruj Hu a nosotros, y que es Chochmat Hashem, es la sabiduría divina, es Retzon Hashem, es la voluntad de Hashem. וגם אמרו חז"ל, לכנו חכמים שאינו זוכה חס ושלום להיות לו בן תלמיד חכם עבור זה שאינו נזהר בברכות התורה. Ahí la Gemara también agrega otra cosa y dice que una persona que no dice Birkot Torah como corresponde no va a tener el mérito de tener un hijo Talmid Jajam. Ma Kesher. ¿Qué tiene que ver? Entonces, el Kesher, según lo que yo entiendo, es de que cuando una persona estudia Torah, entonces, si la desconecta de su raíz, de Noten Torah, entonces esa Torah básicamente es una Torah que no tiene frutos. Que no tiene frutos. Es una Torah limitada. Es una Torah seca. Es una Torah que no tiene vida. Es pura información. Entonces esa Torah no avanza. Esa Torah no tiene ramas. Y las ramas son los hijos que van a seguir con el estudio de la Torah, que van a seguir con la Kedushá de la Torah. Entonces, una persona que tiene clara la importancia de la Torah, la grandeza de la Torah, la raíz de la Torah, el dador de la Torah, la Kedushá de la Torah, entonces esa Torah está afianzada, está basada en una plataforma sólida. Y por eso puede dar frutos, puede dar ramas. Y por eso esa Torah va a continuar con sus hijos y con las futuras generaciones. Pero si no, entonces la Torah está como desconectada y por eso no puede continuar y no puede dar frutos. Entonces yo creo que por ahí va la enseñanza. ¿Qué? Top. Vamos a leer Seif Bet y vamos a pasar a Gemara. ¿Qué? Cuando Hashem dice que Él me escogió, Shehu Bahar Banu. El problema es que Banu, nosotros no lo escogimos a Él, estudiamos sin escogerlo. Mejor. As bemet, la importancia de la mitzvah de estudiar Torah tiene que ver, ¿verdad?, con la elección de Am Israel. Y por eso cuando decimos esa braja, ¿sí?, como siempre decía el Rav Tzvi Kook, la braja no es Baruch Ata Hashem Asher Natan Lanu et Torato Bebachar Banu Mikol Amim. ¿Cuál es el orden? El orden no es me dio la Torah y me eligió entre las naciones. ¿Cuál es el orden? Al revés. Que nos eligió entre las naciones y nos dio su Torah. Tomeret, la Torah tiene una plataforma. Esa plataforma se llama Am Israel. Akadosh Baruj Hu eligió a Am Israel y es el pueblo que está encargado de estudiar la Torah. Mejor. Pero fíjense de que la braja dice Asher Bachar Banu Mikol Amim. ¿Por qué agregó esas palabras Mikol Amim? Tendría que haber dicho Asher Bachar Banu. ¿No? El momento que tú dices que nos eligió, ya queda claro que nos eligió. ¿De qué nos eligió? Cuando uno elige algo, lo elige entre otras cosas, ¿mejor? Claro, si no, no elige. Si no, no elige. Nos eligió como pueblo. Entonces, ¿para qué tiene que decir que nos eligió de todas las naciones? Queda claro que nos eligió de todas las naciones. No somos Había un una pueblo. bolsa con las naciones y dijo, Mejor. Una ruedita para el bingo. Entonces, con que la palabra Bejirá no es simplemente elegir, ¿qué? Sino que Bejirá es como también una especie de creación. O sea, Am Israel es una especie de criatura, ¿qué? Como está escrito, Amzu yatzarti li teilati separo. Amzu, a este pueblo yo lo he creado y ellos contarán mi alabanza. O sea, entonces, ¿por qué se agregan las palabras Mikol Amim? ¿Por qué?
Porque el hecho de que Hashem eligió a Bnei Israel, esa es la brajá que le va a llegar a todas las naciones. Por cuanto que Hashem bajar Banu, eso llega a Kola Amim. La brajá que tiene Am Israel, cuando Am Israel tiene brajá, no es solamente de él, es brajá para todas las naciones. Tiene que iluminar. Por eso, todas las naciones. entonces por eso es Asher Bajar Banu Mikola Amim. Pero cómo esa brajá de Am Israel se va a transmitir a las naciones por medio de Natanlanu et Torato, que nos dio su Torah. Cuando Am Israel aplica la ley de la Torah, cuando cumple la Torah, cuando estudia la Torah, entonces eso trae berajá, no solamente para Am Israel, sino también que trae berajá para todas las naciones. De Sion sale de Torah y de Jerusalén. נכון, קמצות etc. נכון. יפה מאוד. טוב, un סעיף מס, ב' צריך לברך בין למקרא, בין למשנה, בין לגמרא, arriba. Hagá, בין למדרש. Cuando decimos que hay que hacer Birkot Torah para estudiar Torah, Torah incluye muchos rubros. ¿נכון? ¿Cuáles son los rubros del estudio de la Torah? Yo puedo estudiar Humash, Tanaj. Yo puedo estudiar Mishnah, que es otro rubro. Yo puedo estudiar Gemara, que es otro rubro. Yo puedo estudiar Alajá, que es otro rubro. Yo puedo estudiar Midrash, que es otro rubro. Hay muchos rubros de Torah. Entonces, cuando decimos de que hay que hacer brajá antes de estudiar Torah, ¿de qué rubro de la Torah estoy hablando? Cualquiera. ¿Ah? Muy bien, eso es lo que dice el Shulchan Aruch. Tzarich levarech, la brajá se debe decir, no importa qué rubro de la Torah estés estudiando. Usar también. Mikra, Psukim, Tanaj, Mishnah, Gemara, Midrash. Entonces aquí me preguntan, ¿qué pasa si uno estudia Musar o Hasidut? ¿No? ¿Qué opina el Hasid Chabad? ¿Qué opina? ¿Que sí o que no? Ayer Bajarbano, Mikona. Hasidut. Qué buena respuesta. ¿Qué? Entonces ve Pashtut. Cuando uno estudia Hasidut, Musar, entonces ahí también hay palabras de Torah, hay Pesukim, hay Midrashim, o sea, siempre está acompañado de algo que está en nuestras fuentes y Kabubán de que el Musar o la Hasidut viene a desarrollar esas ideas, ¿sí? O el que estudia Zohar, el que estudia otras cosas, entonces todo eso siempre está basado y está conectado con todo lo que tiene que ver con la Torah o escrita o oral o las dos juntas, y por eso Badai que sí se dice también Birkot Torah antes de empezar a estudiar esas cosas. Atkan, señores. Gracias. Top. 2 minutos, un poquito de que tenemos que ver. Masejet Ta'anit. Quando? Hoje de manhã eu cheguei cansado lá para pegar a bolsa, para fazer barulho. Tá tudo bem? Ai, Deus. Sim, malado. ¿Qué necesito? ¿Nos vamos? ¿No? Para subir o esta bolsa. Pausado. Un cuadrado.